Tardes, compañeros del equipo de seguridad corporativa, a los ejecutivos, a los directores de la compañía. Vamos a hacer un pequeño briefing hoy de cómo vamos a implementar nuestra gestión de seguridad corporativa. La idea es presentarles un esquema general, un esquema en estructura, en protocolos, en normas y cómo lo vamos a ir desarrollando en unas fases. Entonces, este programa de seguridad corporativa le apunta a la cultura organizacional enfocada en la prevención. ¿Qué es y definamos lo que es la gestión de seguridad corporativa? Pues básicamente es un enfoque, es un norte integral que debe tener una compañía para que mediante políticas, entre prácticas, procedimientos y naturalmente tecnología se logre proteger al activo más importante que son las personas, los activos materiales de la compañía, sus edificaciones, sus instalaciones, sus oficinas, sus plantas, sus procesos operativos, su core de negocio y naturalmente la información. Es importante señalar que la gestión involucra a toda la organización. La gestión de seguridad involucra a toda la organización y tiene claridad en algo. Previene riesgos. Es prevención de la ocurrencia de los riesgos. No porque se presenten, sino cómo reaccionamos a ellos. Hay esa capacidad del sistema de responder a incidentes y siempre con la idea de apoyar la continuidad del negocio. Hay unos objetivos muy claros en estos sistemas, en este modelo que busca fortalecer la cultura organizacional enfocada en la seguridad. O sea, un SAFE. Todos trabajamos para seguridad. Ya no tenemos 30 guardas, tenemos 2000 guardas. O la cantidad de personal, siempre tenemos personal que trabaja. No tenemos un gerente de seguridad, sino 15 o 10 o 5 gerentes de seguridad. Otro objetivo muy importante es definir los conceptos. Hay conceptos que las personas no conocen, entonces deben ampliar el criterio con respecto al concepto, los métodos que se van a aplicar, las metodologías, la normatividad aplicable y obviamente los procesos de gestión corporativa de seguridad que anteriormente o aún muchas organizaciones le llaman seguridad física. Es importante identificar roles y responsabilidades a nivel especialmente ejecutivo. Recuerden que el sistema funciona cuando hay compromiso de la alta gerencia, naturalmente del equipo administrativo y de todo el equipo operativo. Por eso decimos que aplica a toda la organización. Y pues un objetivo importante de esto es motivar el compromiso colectivo, es interiorizarlo. La prevención es el motor de la seguridad y de la cultura de seguridad. ¿Cuál es la importancia de esta seguridad corporativa para la empresa? Pues estamos protegiendo el capital humano y los activos críticos de la organización, prevenir las pérdidas y reducir la responsabilidad legal, mejorar nuestra reputación y finalmente facilitar el cumplimiento normativo porque a partir de ahí también podemos tener problemas. ¿Cuáles son los actores clave? Los ejecutivos, naturalmente, la alta gerencia debe definir una visión y una política en materia de seguridad. Nuestros gerentes lideran e implementan esas políticas. Nuestros supervisores implementan y supervisan que se cumplan esas políticas, esas normas. Nuestros guardas de seguridad, que es un elemento muy importante, y todo el equipo general que debe ejecutar y reportar. Y los empleados operativos y los empleados en general que lo comprendan, lo apoyen y lo interioricen. Es necesario resaltar que aquí todos tienen un rol clave en el desarrollo. De estos roles y responsabilidades, muy básicamente, la alta gerencia debe aprobar la política de seguridad, asignar los presupuestos y los recursos personales y materiales, participar activamente en las decisiones estratégicas, evaluar los resultados e impulsar las mejoras, implementar políticas y procedimientos adicionales, coordinar con el equipo de seguridad todas las actividades que se desarrollan en la empresa siempre debe estar involucrado el equipo de seguridad, supervisar el cumplimiento y capacitar al personal. Es en general. Este sistema de seguridad corporativo tiene unas fases y son tres estas fases. Hay una fase inicial que es donde se identifican los procesos generalmente de cadena de suministro y los procesos administrativos.
pero especialmente los procesos que están sujetos a una protección. Esto es lo que en seguridad le llamamos diagnóstico. Hay una fase 2, que es el proceso en realidad más importante, porque teniendo una información base, la procesamos mediante unas técnicas que se llama, mediante una norma técnica que se llama gestión del riesgo, que es la ISO 31000, que básicamente define el riesgo como el efecto que tiene la incertidumbre sobre los objetivos. Aquí lo que hacemos es la administración, en esta fase de gestión del riesgo, lo que hacemos es la administración de todas aquellas condiciones de modo, de tiempo, de lugar en los que se pueda materializar un riesgo, mediante, obviamente, la utilización de las normas relacionadas, la 31000, la 31010, que nos habla de técnicas, la NTC 5254 y la norma australiana 4360, que es de las primeras normas en materia de gestión de riesgo, especialmente en lo que es en la evaluación. Finalmente viene lo que es en sí la implementación, la fase 3, que es implementar un sistema de gestión de seguridad corporativo a partir de normas técnicas para desarrollar las operaciones de seguridad. Entonces, en resumen de esta fase de implementación, es una inicial de identificación de procesos, es una segunda fase muy importante que es de gestión de riesgos, de evaluación, más adelante lo vamos a ver, y la tercera fase es la implementación, es cuando ya tratamos, cuando ya empezamos a ejecutar, y esta fase tiene dos objetivos muy importantes que en seguridad lo llamamos los D4 o los P4, que es en el D4 es disuadir, detectar, detener, destruir. Y cuando hablamos de P4 es prevenir, acuérdense que es un enfoque principal, predecir, que lo hacemos mediante algunas técnicas, proteger y preservar. Bueno, hablemos un poquito de la fase 1. La inicial es la identificación de procesos sujetos de protección. O sea, en este diagnóstico identificamos qué es lo que vamos a proteger. Entonces aquí hablamos básicamente, pueden haber más, de 5 procesos a asegurar o a proteger. Las personas, nuestros empleados en general, deben ser sujetos de protección dentro de las instalaciones y si podemos por fuera también. Supervisores, gerentes, los ejecutivos con medidas de protección, los VIP, los visitantes, los extranjeros, los contratistas y nuestras comunidades del área de influencia directa. Un programa de seguridad de las instalaciones, todo lo que tenga que ver con construcciones, edificios, propiedad en general, bodegas, centros de distribución, plantas de procesamiento, laboratorios, viviendas, barrios, equipos fijos, los lotes, los terrenos, los plantíos y una seguridad para protección de procesos y operaciones y básicamente aquí estamos hablando nuevamente de cadena de suministro. Las rutas de transporte, las líneas de producción, la producción como sí, la fabricación, el transporte, la distribución, nuestras agencias, nuestros almacenes, nuestras sucursales, nuestro proceso de venta, nuestro proceso de facturación, nuestro proceso de entrega. Y importante involucrar los procesos del sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. El siguiente proceso es el proceso de seguridad de activos fijos y móviles. Estamos hablando de equipos que tienen unos valores importantes, herramientas, camionetas, trenes, embarcaciones, dinero, inventarios, suministros, todo lo que sea material, pero que se pueda mover. Y finalmente el proceso de seguridad de la información. La información debe protegerse en su disponibilidad, en su confiabilidad y en su integridad. Para eso empleamos normas de la 27031. Bueno, sigue la fase 2, que es la evaluación de riesgos, que yo siempre hablamos que es un proceso principal, es un proceso fundamental porque podemos tener muy buena información, muy buen diagnóstico, pero si no hacemos un proceso adecuado de gestión de riesgos, entonces debemos identificar las amenazas, valorar el impacto y la probabilidad de la ocurrencia y hoy en día también se está hablando de consecuencia e impacto. Son dos elementos diferentes. La consecuencia es lo más inmediato y el impacto es lo que se deriva de la consecuencia. También es tema de discusión, pero la vamos a aplicar de esa forma. La priorización y la mitigación y finalmente auditorías preventivas. Esa sería la fase 2. Un poquito los detalles de la fase 2. Recuerden que para que se presente un riesgo debe ser la interacción entre una amenaza y un activo. Llámese el activo como se llame, incluso el activo persona, el capital humano,
Cuando hay una interacción entre estos dos es que se genera el riesgo. Y vuelvo a la definición de la norma. Es el efecto que tiene el efecto que tiene la incertidumbre sobre los objetivos. Tenemos unos objetivos claros, el riesgo es incertidumbre. Y un elemento muy importante de este riesgo, del riesgo es nos habla la 31.000, que hay unos riesgos, en el mundo de los riesgos, en el mapa de riesgos, hay riesgos externos y hay riesgos internos. Riesgo externo es un riesgo no sistemático, es decir, que no es de nuestro sistema, y riesgo interno es un riesgo sistemático, es decir, de nuestro sistema. Aquí aparecen una serie de riesgos que se llaman operativos, financieros, legales y finalmente estratégicos, operativos, financieros y los riesgos puros, que son los riesgos tangibles, los que vemos ahí permanentemente en relación con la seguridad, con seguridad y salud en el trabajo, con trabajadores, con ejecución de operaciones, con ejecución de actividades. En esta evaluación de riesgo dentro de esta fase que utilizamos la norma técnica 31010, tiene básicamente 5 pasos. Es un resumen, ¿no? El primero siempre es evaluar y calificar la amenaza. ¿Cuál es la capacidad de ese agente generador de riesgo? ¿Cuál es su intención? Porque una cosa es tener la capacidad, pero no tengo la intención. Otra cosa es tener la intención, pero no tener la capacidad. Eso nos da una posibilidad y una probabilidad. El paso 2, evaluar y calificar los activos. Es muy importante determinar en valor, generalmente en un valor macro se determina el valor de nuestros activos, de nuestro personal, de nuestros procesos, de nuestra información. Le generamos una escala de calificación a esos activos, cuánto nos puede generar el daño en diferentes elementos y la consecuencia de esa pérdida. El paso 3 es evaluar y calificar los riesgos. Entonces, nosotros identificamos la amenaza, recuerden, amenaza, activo, y sigue un proceso de calificar los riesgos que identificamos de eso. ¿Qué encontramos en esos riesgos y cuáles criterios utilizamos para calificar esos riesgos, para calificar esas probabilidades? Entonces, esto aquí es supremamente importante cuando tenemos registro y estadística, y es lo que nos permite decir qué tantas condiciones se han presentado, tanto en amenaza, tanto en evaluación como en escala. Bueno, finalmente el paso número 4 es el tratamiento del riesgo. Aquí es donde después tenemos que saltar a la fase 3, que es la implementación, pero básicamente dentro del proceso de evaluación de riesgo identificamos qué medidas van a eliminar, van a transferir o van a mitigar, o si se va a asumir el riesgo. Y el paso 5 es la comunicación, es el registro, es notificar, es enseñarle a todo el mundo y darle la información a toda la población de la compañía. Ok, venimos con la fase 3, que es la implementación o lo que se llama tratamiento del riesgo, y para ello es ya la implementación del sistema como tal, de las herramientas del sistema de seguridad que tiene, recuerden, los objetivos de la fase, que son los de el D4 y el P4. Yo generalmente utilizo más el D4, que es disuadir, detectar, detener, destruir. Lo que pasa es que la palabra destruir no gusta mucho. Estos programas básicamente son 12 programas. El primero, y está dividido en dos segmentos. Son segmentos muy de seguridad y otros muy administrativos, pero naturalmente con enfoque de seguridad. El primero es el de la seguridad humana. Estamos hablando de nuestros guardas, de nuestros supervisores, de nuestros coordinadores, de nuestros operadores de los centros de control, de los escoltas, de todas estas personas que nos ayudan física como personas, como seres humanos, y naturalmente el ciclo en el que involucramos otras personas, que a veces nosotros los denominamos los grupos de apoyo o los SAFE. La seguridad física, que es aquí donde hablamos a veces que no se llama seguridad, no se llama la dirección o la gerencia de seguridad física, porque la seguridad física involucra exclusivamente lo que son elementos físicos, barreras, cerramientos, mallas, puertas, candados, etcétera. Todos estos elementos que pueden dificultar, limitar o detener el acceso a un activo. Entonces, eso sí es seguridad física. La seguridad electrónica, nos referimos aquí a cámaras, controles de acceso, a todos los elementos electrónicos o de apoyo electrónico.
Y hay algo que ha entrado a jugar nuevo acá, que es una sumatoria de la humana, la física y la electrónica, que se llama seguridad integral o soluciones de seguridad, que genera un elemento alineado al otro o que se apoya en el otro elemento. Entonces no es independiente, sino tiene 3 o 4 elementos que lo integran como solución. La seguridad de la información, pues reitero, a pesar de que esto generalmente lo hacemos a través de los departamentos de tecnología, pero los interactuamos porque nosotros ayudamos a identificar riesgos y miramos cómo hacemos para asegurar la información, no solo la información digital, sino también la información física y la información de la organización como tal. La seguridad, el proceso de seguridad con o en coordinación con las autoridades, con la fuerza pública local, la policía, el ejército, la fiscalía, la Guardia Nacional, las entidades de gobierno que tienen pues la responsabilidad constitucional de proteger a la ciudadanía y naturalmente a las empresas porque nosotros pagamos impuestos. Los procesos de seguridad mediante el apoyo de seguridad y salud en el trabajo, nosotros debemos cumplir todos los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo y apoyar que se cumplan los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, todo lo que es relacionado con los riesgos de responsabilidad social empresarial, los riesgos de carácter ambiental y el riesgo de carácter legal. Entonces hay mecanismos legales que nos ayudan a atender algunos riesgos, las denuncias, las demandas, los procesos, las capacitaciones en materia legal, la normatividad en materia legal. El octavo elemento es la auditoría de seguridad. Hay que estar permanentemente haciéndole auditoría a los procesos de seguridad y de la implementación de la seguridad. La información, debemos estar en permanente ejercicio de informarnos qué está pasando. Por eso tratamos de predecir. Y naturalmente la investigación, cada vez que se presente un evento, una pérdida, un daño, una situación en que un riesgo se haya materializado, debemos hacer una investigación que nos ayude a evitar que vuelva y se presente o que por lo menos el impacto sea menor. Y la seguridad mediante entrenamiento y capacitación, fundamental la capacitación de nuestro personal, desarrollar el programa de capacitación, inducción, todo mundo debe conocer las normas, las políticas, todo el que llegue debe tener un briefing de seguridad, saber cómo se mueven en la compañía la seguridad, y no hablo solo de la seguridad física, mal llamada física. El 10º punto es la implementación de SARLAF y SAGRILAF. Para los que no tienen claridad con esto, SAGRILAF es el sistema de autogestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y el SARLAF es el sistema administrativo de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que generalmente se hace a través de los oficiales de cumplimiento o los equipos de seguridad. Y ya en medidas más administrativas, pero que son gestión de seguridad, hacen parte de estos programas, es la seguridad mediante procesos. Procesos, protocolos, normas, instructivos, inducciones, capacitaciones, planillas, evaluación, todo lo que son registros. Naturalmente, la seguridad administrativa que se fundamenta básicamente en todo lo que tiene que ver con elementos de seguridad, planes, protocolos, los informes de gestión trimestral o sí, trimestralmente se deben hacer informes de gestión para evaluar cómo está la seguridad. Obviamente aquí administrativamente la gestión del personal de seguridad, la evaluación, el control, el seguimiento, el desarrollo de este personal, la ejecución de presupuestos y el control de contratos y finalmente algo que está con lo que se está tratando de hacer es la innovación y el desarrollo de la seguridad. Innovar, cambiar, modificar, ajustar, estar buscando nuevas oportunidades y desarrollar la seguridad de manera integral para toda la organización. Bueno, un poco en detalle de las normas y normativas internas. Esencial, generar una política de seguridad corporativa es un respaldo para lo que va a ser el equipo de seguridad, diseñar un manual, unos procedimientos, unos protocolos y unos planes. Ahora quiero hacer claridad de que esto no van a ser mamotretos de papel de 50 hojas cada uno con 20.000 numerales, no, deben ser documentos. La política de seguridad debe ser una hoja, es un documento de una sola hoja que define claramente qué es lo que quiere la compañía en materia de seguridad corporativa o de seguridad física. El manual de seguridad, cómo actuamos en cada situación, cómo procedemos en cada situación, cuáles son los protocolos frente a X situación y unos planes de seguridad para cada uno de los procesos. La comunicación debe ser frecuente, clara
y aplicable para todos, y la revisión y actualización periódica que se determina también en la auditoría. La tecnología y las herramientas de seguridad son fundamentales, ya las habíamos hablado un poco en la fase 3. Sin embargo, es importante los sistemas de videovigilancia, los controles de acceso, la gestión electrónica de incidentes. Se presenta un incidente y se carga una información y una vez arroja un informe. Y los temas de ciberseguridad, que como lo indicaba también, se trabaja con el área de IT, sin embargo, muy coordinada con el área de seguridad. Y un elemento importante es la respuesta ante incidentes. Esto está alineado a los planes de continuidad de negocio, la gestión de la crisis, el manejo de la crisis. Entonces debemos tener esos procedimientos y esas reacciones para robos, incendios, intrusiones, emergencias, los roles y la comunicación, los roles de la responsabilidad de cada uno en esta actividad y la comunicación, simulacros muy regularmente y la coordinación de emergencias con toda la organización. Finalmente, y retomando la idea inicial, cultura en seguridad. Nuestra estrategia es generar cultura en seguridad, que el equipo gerencial, ejecutivo, supervisión, operaciones y naturalmente el equipo de seguridad interiorice la seguridad, se haga parte de sí, de su comportamiento y en general de todos. Buscamos un comportamiento seguro por parte de todas las personas que laboran en la organización, nuestros visitantes, contratistas. Todo el que llegue debe adoptar el sistema e interiorizarlo, hacerlo parte de sí. Entonces, debemos formar a la gente y sensibilizarla, integrar a todo mundo en este tipo de reuniones, en este tipo de formación, el reconocimiento de buenas prácticas de seguridad y el liderazgo desde la dirección. Esta es la base de la cultura de la seguridad. Generar nuestros indicadores de gestión, debemos llevar reportes de incidentes, de situaciones atendidas, no atendidas, los tiempos de respuesta, las auditorías de cumplimiento y encuestas muy permanentes de la percepción interna de seguridad. Finalmente, el cierre y el llamado a la acción. Aquí estamos todos. La seguridad es una responsabilidad colectiva de todos. Todos debemos identificar, reportar y actuar. El compromiso institucional por una mejora continua en la seguridad y en todos los procesos. Una empresa segura es una empresa confiable. Les agradezco mucho la atención. Ese era un video corto de cómo vamos a implementar el sistema. Poco a poco iremos mejorando algunos elementos de presentación. Gracias.